El sanador herido. Herido. Y cuando pasé por los escritos y lo vi, me acordé un programa, en uno de esos programas que dan por la radio, estaba entrevistando a no sé si él es profesor, alguien que trabaja en la iglesia, en la Universidad Católica, y esta persona estaba hablando sobre un programa que tiene la universidad que dan como charlas, talleres y clases para cuidadores. Entonces él está hablando de los cuidadores, cómo los cuidadores se queman cuando cuidan enfermos, ¿no? Habla del concepto del cuidador primario, el cuidador secundario. El primario es el que está a cargo del cuidado de la persona enferma, ¿no? Que puede ser alguien con demencia, alguien con cáncer, alguien que tenga un percance de salud, aunque sea temporero. Siempre hay alguien que se identifica como el cuidador principal. Lamentablemente casi siempre son las mujeres. Pero entonces está hablando del cuidador secundario, que es el que va de bateador emergente, el que cubre, el que da el respiro, etc. Pero a fin de cuentas, él está hablando y uno llega a la conclusión de que todos nosotros somos cuidadores. Todos nosotros somos cuidadores porque todos nosotros siempre estamos cuidando a alguien. A nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros animalitos. Muchas veces tenemos que estar pendientes de nuestros vecinos, de la familia extendida. Y en algún momento en nuestra vida, quizás más veces de lo que nosotros pensamos, somos cuidadores. Y me gustaría utilizar la palabra cuidadores como sinónimo de sanadores. Porque el que cuida tiene un papel bien importante en la recuperación y la sanación de esa persona a la que él está cuidando o ella está cuidando. Y vamos a hablar sobre el arquetipo del sanador herido, de dónde viene ese arquetipo, qué figuras mitológicas representan ese arquetipo y cómo, desde mi punto de vista, eso tiene que ver mucho con Unity. Y tiene que ver mucho con Unity porque las enseñanzas de Charles Fillmore nos llevan a aprender no solamente a cuidarnos a nosotros mismos, sino a cuidar a los demás desde el punto de vista espiritual. Además de otros puntos de vista, por supuesto, pero fortaleciendo más ese punto de vista espiritual. Y tenemos que comenzar con el mito griego de Asclepios. Los griegos tenían estos nombres extraños que a veces, ¿verdad? Resulta que Asclepio era hijo del dios Apolo, con una mujer mortal que se llamaba Coronis. Estos dioses les gustaba mucho, ¿verdad? Bajar a la tierra y agajarse a alguien y embarazarla. Todos los mitos están llenos de eso y ahí salen un montón de héroes y semidioses y ese tipo de cosas. En nuestra mitología pasó lo mismo, ¿no? Bajó Jehová y preñó a María. O sea que esto no es algo único ni espectacular que no se haya escuchado antes, porque se viene escuchando en la mitología mucho antes de que se escribieran los evangelios, ¿no? Pero ¿qué pasó con Coronis? Coronis, pues Apolo viene, hace eso, se va y pues la deja abandonada. Y Coronis, mujer al fin, o ser humano al fin, ¿verdad? Necesita compañía, necesita, ¿verdad?, atención, etc. Y le es infiel, entre comillas, a Apolo con un mortal. Apolo se siente, ¿verdad?, engañado, pero no sé por qué, porque Apolo no le hizo ningún compromiso, no le dijo que se iba a casar con ella, no está con ella ni nada de ese tipo de cosas, machista al fin. Entonces la hermana de Apolo, Artemisa, molesta, la hiere con un flechazo a Coronis. Y mientras Coronis está en la pira funeraria,
porque en ese tiempo quemaban la gente, ¿no? Los cadáveres y qué sé yo. Mientras está en la pira funeraria, Apolo le da pena del nene que está por nacer y viene y lo saca del vientre de Coronis antes de que se queme y se lo entrega a Quirón, que Quirón era un centauro. ¿Saben lo que es un centauro, verdad? El animal este que tenía cabeza de hombre y cuerpo de caballo. Para que lo entrene en las artes de sanar, porque Quirón era el sanador de los dioses, el médico de los dioses. Pero Quirón tenía un problema, y fue que aparentemente en alguna ocasión tuvo un desacuerdo con Hércules, y Hércules le tiró una flecha envenenada y lo hirió. Pero ¿qué pasa? Quirón era inmortal, pero el veneno de la flecha era incurable. Por lo tanto, Quirón por toda la eternidad tenía esa herida que le dolía, que le molestaba, no se la podía sanar, pero él no iba a morir a causa de esa herida. Por lo tanto, eternamente estaba enfermo y herido. Y Quirón le pasa a Asclepios la capacidad de sentirse en casa con la oscuridad y el sufrimiento, porque él estaba todo el tiempo, ¿verdad?, sufriendo por la herida, ¿no? Y allí Quirón iba a encontrar en esa oscuridad y en ese sufrimiento la semilla de la luz y de la recuperación. Y Quirón, pues, es uno de los primeros médicos en la mitología griega y la mitología universal. Digo Asclepios, perdónenme, Asclepios. Asclepios dice que todo paciente o toda persona que necesita ayuda, toda persona que necesita cuidado, curación, etcétera, lleva dentro de sí un sanador. Y ese sanador que lleva dentro de sí, ese paciente o ese individuo, tiene que ser activado. Si el sanador, el que viene a ayudar al que está sufriendo, da la impresión de que es inmune al sufrimiento, nunca va a poder ayudar al que está sufriendo a sanar sus heridas y a activar ese sanador interno que lleva adentro. ¿Por qué? Porque entonces el paciente, ¿no?, el herido, se va a recostar del que viene a curarlo y no hace su trabajo. No sé si pueden ver la relevancia que eso tiene con la oración, con la meditación y con todo este trabajo espiritual que nosotros tenemos que hacer aquí. Carl Jung, el psiquiatra famoso suizo, discípulo de Sigmund Freud, que también se peleó con Freud por sus ideas religiosas, ¿no?, místicas. Carl Jung dijo que solamente el doctor herido puede sanar, ya sea un médico o un sacerdote, no importa, el que ministra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el único que está abierto, sensitivo y conoce personalmente sobre el dolor y el sufrimiento, y entonces por eso es que puede participar en la sanación. Porque él a su vez está herido y conoce eso y sabe por dónde atacar esa situación, ¿no? En el libro de Isaías hay un versículo interesante, y ese versículo se ha utilizado en el cristianismo como justificación o como explicación de por qué Jesús muere por nuestros pecados. Dice, Isaías 53, del 4 al 5, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Obviamente Isaías se refería a otra persona que no era Jesús. Y cuando llega Jesús, pues empiezan a buscar en las viejas escrituras justificaciones para explicar la razón de Jesús haber nacido y su misión, etc.
Pero este concepto del sirviente que sufre está bien integrado en la religión judía y por lo tanto está bien integrado en la religión cristiana, porque la religión cristiana viene del judaísmo, y en el Islam también, porque el Islam viene del judaísmo y del cristianismo. Y eso se puede referir a una persona o a una comunidad completa. Y los judíos muchas veces utilizan esta frase que es la luz de los gentiles. Es como si el pueblo de Israel tuviera una misión de que a través de ellos los gentiles iban a poder tener una vida mejor, una vida más cercana a la divinidad, etc. Y ellos se sienten, por lo menos se sentían así. Hoy quizá en Israel no se sienten así porque están acabando con medio mundo, pero esa es la tradición usualmente del pueblo judío, y tú lo ves en personas que son judíos, que no viven en Israel, que viven en otras partes del mundo. Esa es la actitud que ellos asumen, ¿no? Y hay una paradoja aquí, ¿no? La paradoja del sanador que sana, pero a su vez permanece herido. ¿Por qué? Porque no hay nadie sin heridas. Todos nosotros tenemos heridas. Hay un filósofo que se llama Grossbeck, de apellido Grossbeck, que él dice que el enfermo busca un sanador externo, pero el sanador interno o el factor de sanación de cada uno de nosotros tiene que ser activado para poder sanar. La cura real no puede llevarse a cabo sin la acción de este factor interno de sanación. Si el sanador interno no se activa, nosotros no podemos sanar. No podemos depender de sanadores de afuera. Y esto es bien fácil. Un diabético, por ejemplo, que está confiando en que su médico lo va a sanar, él se toma todos los medicamentos, pero no activa su factor de sanación. ¿Cuál es su factor de sanación? Lo primero es la fe en que él va a ser sanado, ¿no? Por la acción del médico y por su actitud hacia la enfermedad y por su compromiso con la dieta, con el cambio de estilo de vida que tiene que hacer, que muchas veces es bien difícil. Si yo me ocupo o si yo me preocupo de que el médico me va a sanar y yo no tengo que trabajar, pues yo nunca voy a sanar. Lo primero es que no acepto que tengo una condición de la cual yo soy responsable. Y lo segundo, que no voy a sanar físicamente. Y a la larga, esa misma enfermedad me va a acercar mucho más a la eternidad. Más pronto que tarde. ¿Ok? Bien, importante aquí que el sanador debe estar consciente de sus heridas a un nivel bien profundo, porque para que estas heridas no se proyecten al paciente. Usualmente esta charla yo se la doy a los estudiantes de psiquiatría todos los años, porque tenemos un programa de espiritualidad y psicoterapia, y es bien importante tú conocerte a ti mismo y no pasarle a la persona que tú estás ayudando a sanar tus problemas y tus cosas, ¿no? Y a la misma vez el paciente tiene que estar conectado con el poder interno de sanación y no proyectarlo al médico. O sea, esto es una relación en la cual el que está buscando sanación puede depositar en el médico toda la confianza, o en el que viene a sanar o a cuidar toda la confianza, y no hacer el trabajo. Pero el que sana muchas veces proyecta sus problemas, proyecta sus issues, sus cuestiones mentales, sus deficiencias a la persona que está sanando. Y muchas veces, ¿qué pasa? La persona que está sanando o se sana o pasa, y el que está ayudando se siente mal porque ya no tiene nada que hacer, porque eso se ha convertido en su razón de ser por satisfacer unas necesidades internas que cada cual tendrá las suyas, ¿no? Ok. El sanador no se puede colocar fuera de la experiencia sanadora como un observador. O sea, yo no puedo estar ayudando a alguien y estar afuera como un observador. Yo debo trabajar
desde el interior de mi conciencia, para que de esa forma el paciente, más que curar su condición o entender, ¿sabe?, o curar el síntoma, descubra el significado de esa enfermedad a través del entendimiento de su responsabilidad dentro de la enfermedad y dentro de la experiencia sanadora. O sea, yo no puedo, en el caso mío que soy médico, yo no puedo sentarme afuera como un espectador a dar consejos y a esperar que la persona que va a pedir ayuda, pues, utilice esos consejos si yo no participo activamente y yo no me envuelvo en eso. Y yo no trato de activar esa sanación interna del paciente. Que muchas veces es entender lo que le está pasando y apoderarse de eso que está pasando y utilizarlo en su beneficio, ¿no? Bien importante es que el sanador debe proyectarse como alguien que puede ser ayudado. ¿Ok? ¿Qué hace eso? Yo me estoy poniendo de igual a igual a esa persona. Tú tienes tus heridas, tú necesitas sanación, pero yo también necesito sanación. Y yo también necesito ayuda. ¿Por qué? Porque esa es la forma más alta de dar, aprender, a recibir, a dejar pasar, a dejar entrar, que yo también participe en ese proceso. El enfermo no quiere ser forzado a una relación de dependencia. El enfermo lo que quiere es ser la parte dominante de la relación, y lo cual debe ser así, pero con la responsabilidad de que si es la parte dominante, no es el que va a cantar las bolas y los strikes, es el que va a asumir la responsabilidad de su sanación. El paciente debe y quiere ser participante activo de ese proceso de curación. Por eso es que a ustedes les molesta mucho cuando ustedes van al médico y el médico da una receta, tómate esta pastilla, y muchas veces ustedes se van de la oficina del médico con un montón de dudas. ¿Para qué es eso? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Por qué él me está dando eso? Usted no está participando activamente, usted es un receptor pasivo, y el receptor pasivo nunca sigue instrucciones. Porque yo que soy médico, si yo no sé lo que me están dando y yo no sé lo que me está pasando, bueno, yo tengo la fuente de poder buscarlo, pero si yo no tuviera la fuente de poder buscarlo, no hacía nada. Porque yo no tengo la confianza que voy a querer en este individuo por fe. ¿Entiendes? Y yo he visto mucho eso. Yo he visto gente que no quieren someterse a un procedimiento, me llaman a mí para yo ver si él tiene la capacidad de decidir por sí mismo si puede o no puede. Y cuando le pregunto, él me dice, bueno, aquí yo veo que me meten un suero y me meten unas inyecciones ahí de diferentes colores por ahí para abajo, y yo oí que me dijeron que mañana me van a operar, y a mí nadie se ha sentado a hablar conmigo de qué me van a hacer y por qué me van a operar, qué alternativas yo tengo, etcétera, ¿no? Y yo le digo, pues muy bien, llamen al médico para que el médico le explique. Digo, pues eso es lo que yo quisiera que hicieran conmigo, ¿no? Y eso es bien importante. Y el sanador o el cuidador o el que sea tiene que estar consciente de eso. ¿Por qué? Porque el profesionalismo, o en este caso el que cuida, tiene una relación de poder con el que están cuidando por encima, ¿no? Yo soy más poderoso que tú porque yo te estoy cuidando. Hay un desbalance en esa relación de poder. Y el propósito del sanador no es aliviar el dolor o aliviar la enfermedad, es ayudarte a entenderla y a interpretarla para activar tu sanador interno, ¿no? Y hay gente que no se deja curar. Y hay muchos ejemplos de esto en la literatura y en la historia. Miguel de Unamuno escribió un cuento que se llama San Manuel Bueno y Mártir, que yo lo leí en la high school. Y ese cuentito, pues cuando tú lo lees en high school, igual que el Quijote, igual que todas estas novelas, tú la lees en high school o en la escuela y tú, pues, eso es una asignación, eso es un tormento que tú tienes que hacer y pasar por eso porque, bueno, no hay más nada. Pero después que tú eres adulto, si lo recuerdas y lo relees,
pues sí tiene un significado importante, ¿no? Y en este cuento, Manuel era el cura del pueblo y Manuel tenía un problema bien serio. Manuel era muy buen cura, él sabía escuchar, la gente lo quería, tenía fe en lo que él decía, hacía su trabajo excelente, pero Manuel no creía en Dios. Manuel era un cura ateo. Él tenía un problema bien serio porque él se sentía hipócrita, él se sentía mal, pero era muy bueno haciendo su trabajo. Y él perseveraba haciendo ese trabajo porque él sabía que estaba ayudando a esta gente a soportar sus penas, sus dolores, la vida en general. Y esa es una muestra de un sanador herido. Él está herido porque él no cree en lo que él le dice a la gente que tiene que creer, pero él ve los resultados de lo que la gente cree y él se ve obligado a continuar con su labor porque él es un hombre bueno. ¿Okay? Y básicamente Miguel de Unamuno lo que está diciendo es que dentro de la iglesia caben los ateos después que tú sigas la enseñanza de Jesús en este caso, pero los judíos también tienen esa doctrina que aunque tú seas ateo y si tú sigues las reglas, pues eres salvo, entre comillas, ¿no? Hay un autor de obras de teatro llamado Wilder, que también tiene una obra de teatro bien interesante, que se llama El ángel sobre las aguas. Y en esta obra sucede en el estanque de Siloé, donde todo el mundo trata de entrar para curarse cuando el ángel baja y el agua se estremece. Y este médico, él va porque él tiene una dolencia y él quiere curarse y quiere entrar al estanque cuando el ángel esté ahí. Y toda la obra pasa en cuando el médico va a entrar, el ángel se le aparece y le dice, no, tú no puedes entrar aquí. Y empieza la discusión esta de por qué yo no tengo el derecho de sanarme, porque yo no puedo entrar. Y el ángel le dice, mira, si tú entras aquí y te sanas, ¿cómo tú vas a entender a la gente que tú tienes que curar y sanar y ayudar? Y la obra se pasa en esa disyuntiva y al final de la obra este hombre sale del estanque sanado y ve al médico y le dice, ay doctor, qué bueno que usted está aquí porque mi esposa está tan malita que no pudo acompañarme, a ver si usted puede ir conmigo a mi casa para ministrarla. Y el médico mira al paciente, al viejito, ¿no? Y el médico mira al ángel y el ángel le hace, ahí tiene. Y el médico da media vuelta y se va a atender a la esposa del viejito y no entra a la piscina, ¿no? Es una obra lo más interesante. Hay un personaje histórico que se llama Gaspar Núñez Cabeza de Vaca. Este tipo existió de verdad. Este individuo en el siglo XVI, 1500 y pico, ellos naufragan en el Golfo de México y llegan a lo que hoy es el Rabito de la Florida. Y allí los capturan los indios y él pasa varios años pasando de tribu en tribu, aprendiendo sus costumbres, etc. Y al principio fue torturado y lo obligaban a sanar a los que estaban enfermos. Y él les decía en su idioma, mira, pero es que yo no soy médico, yo no sé nada de esto. Pero los indios decían que sí, que él era un sanador y tenía que sanar a esa gente. Pues él cogía y les hablaba en latín. Les empezaba a hablar en latín y hacía como un ritual de mentirita. Pero entonces los indios se sanaban. La cuestión es que él pasa años caminando por todo el sur de los Estados Unidos, llega a Texas, a lo que en aquel entonces se conocía como la Nueva España, y allí lo rescatan 10 años después. Él regresa a España y lo último que se sabe de él es una carta que él le escribe a los reyes diciéndole lo mal que ellos están haciendo con los nativos de las nuevas tierras. Él cambió tanto con esa experiencia que tuvo que no podía ya vivir entre los congéneres de él y en su cultura, y desaparece del mapa y no se sabe qué pasó con él. Se fue a caminar por Europa, regresó a América, nadie sabe nada de qué fue lo que pasó, pero
él se convierte en un sanador y se da cuenta de todas las heridas que no solamente tiene él, sino que tiene su cultura para poder bregar con toda esta gente nueva que ellos están conociendo y que están interactuando con ellos, ¿no? Florence Nightingale, la que se inventó la carrera de enfermería, era una mujer rica. Las enfermeras originalmente eran las prostitutas. Sí, porque cuando los soldados marchaban y se iban, los soldados no tenían sueldo. Los soldados vivían de del pillaje y del bandidaje cuando llegaban a un sitio. El primero que le empieza a pagar a los soldados es Napoleón, porque el que lo obliga o el que le dice que tiene que pagarle a los soldados para evitar todo ese bandidaje y ese pillaje es el papá de Dumas, el que escribió Los Tres Mosqueteros, que era negro y era de San Martín. Ese fue el que le dijo a Napoleón que tenía. Pero antes de eso, las enfermeras eran las prostitutas que se iban detrás de los soldados, las mujeres que se iban con las carretas a cocinarle, a lavarle, a hacerle sus cosas, y también se acostaban con ellos, ¿no? Por dinero. Y ellas eran las que curaban y cuidaban a los soldados cuando estaban heridos. Que una herida en aquel tiempo era una muerte segura, o se infectaban. Florence Nightingale era una inglesa de buena familia, pero sufría de unas depresiones brutales. Y ella encontró sanación y consuelo de toda su angustia personal ayudando a los demás. Y ella es la que instituye la carrera de la enfermería. Contra viento y marea, porque pues, tenían mala fama, ¿no? Y el hecho de ella ser una mujer de clase social alta y de dinero y ese tipo de cosas, pues trata de subsanar esa mala fama que tenían las cuidadoras en aquel tiempo, ¿no? Otra, la que empieza con la Cruz Roja, Clara Barton, también sufría de unas depresiones, fobia social, no le gustaba estar frente a la gente, etcétera. Pero de todo ese reto personal sale la Cruz Roja y todas sus vertientes, la Luna Roja en el Islam, cada país y cada religión tiene su equivalente a la Cruz Roja. Y la que inventa los hospicios, la primera que hacen los hospicios para cuidar ancianos, Cecily Saunders, también sufría de unas depresiones bien grandes y las sanaba cuidando a los enfermos. Personajes modernos, se me viene a la mente Madre Teresa. Madre Teresa, mucha gente la critica, mucha gente ya la tienen como una beata, yo no sé si ya es santa, pero Madre Teresa, cuando ella muere, encuentran un montón de cartas que ella le escribía a un cura allá en Macedonia, donde ella era, y todas las cartas están llenas de unas dudas terribles, cuestionamientos de fe. Ella no se veía como una mujer buena. O sea, es sorprendente como todo el mundo la ve a ella y cómo ella se ve a sí misma, ¿no? Y sin embargo, ella persistió en su misión, persistió en lo que está haciendo, y hoy en día esa hermandad, esa orden de monjitas, están haciendo el trabajo que ella hacía, que es cuidar a los más pobres, los intocables en la India y por ahí en diferentes partes del mundo. Y así debe haber mucha gente que utilizan su herida para sanar y para crear instituciones, tradiciones que transmiten a otras personas y se convierten en grandes instituciones que sanan, ¿no? La única forma de construir una relación de sanación entre dos personas es, como dije anteriormente, relacionarse una con otra de tal forma que ambos se necesiten. Y Occidente tiene un problema. Por Occidente quiero hablar no tanto de Europa, sino de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la cultura en los Estados Unidos era la cultura esta de que al oeste, jovencito, al oeste. O sea, la gente llegaba de Europa a los estados del este. Después de tú llegabas a los 18 años, tú tenías que irte de tu casa. ¿Y para dónde tenías que ir? Para el oeste, donde estaban los indios, para allá, para conquistar.
Y los Estados Unidos tienen esa tradición de que el hombre, la persona puede hacerse por sí misma, se puede levantar por sus propios fueros, que no necesita a nadie de conquistar. Por eso es la tradición del carro. O sea, tú le quitas un carro a un americano y es como si estuvieras amputando una pierna, porque el carro significa libertad de movimiento. El carro es mío. Yo me identifico con el carro y lo pongo más grande, más chiquito, lo pinto diferente. O sea, es un signo de identidad en el carro, ¿no? Y las armas, pues son otros 20 pesos. ¿Qué pasa? Esa cultura americana occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha esparcido por todo el mundo. Tanto es así que en todos sitios se habla inglés. Y no es por los ingleses, es por los americanos, después de la Segunda Guerra Mundial. En todos sitios le gusta el reggaetón, en todos sitios le gusta el rap. Todo el mundo canta la música pop. Tú ves una serie española y la música de fondo siempre es música en inglés. Y tú pones música de otros países y tú oyes música pop americana. O sea que la cultura ha permeado en todo eso, y esa actitud también de que yo me levanto por mi fuero, de que yo soy un individuo, que yo puedo hacer las cosas como yo quiera, etcétera, permea la cultura popular a nivel mundial. ¿Y qué pasa con eso? Los Estados Unidos, o todos estos países que ayudan, Francia, Inglaterra, España, Italia, Alemania en su tiempo, Rusia, ellos llegan a un país, China ahora, llegan a un país con su tecnología y con su sabiduría. Yo vengo aquí a ayudarte, a darte algo, y yo soy más poderoso que tú. Yo tengo más cultura que tú, yo tengo más dinero que tú, yo tengo más ciencia que tú. Y yo soy buena gente y vengo a ayudarte. Claro, vengo a ayudarte es porque te vengo a sacar también. Pero ¿qué pasa? Muchas veces todos estos países se preguntan, ¿por qué nos detestas tanto si nosotros vamos allí a ayudar? ¿Por qué? Porque cuando hay una relación desigual, el recipiente siempre está resentido con el que da, porque se da de una relación desigual, de una relación de poder. Hay muchos filósofos que dicen que por eso es que la caridad no es buena, porque la caridad, tú vas a dar caridad de lo que te sobra, y usualmente el recipiente de la caridad resiente eso, porque él siente que no está dando nada, que no puede dar nada y no le permite dar nada, y muchas veces lo que te piden a cambio son tus recursos naturales, tus cosas que son importantes para ti, ¿no? Y ese es el problema que hay. También cuando tú entras en una relación de ayuda, de cuido o de sanación, que tienes que velar para que no vengas de una posición de poder y que tú estás dando lo tuyo y tú no eres capaz de recibir nada a cambio. Aquí es el dar y recibir. Es bien importante tú saber recibir además de dar, simplemente por esa razón. Descartes, el filósofo holandés, dijo una vez: pienso, luego existo. O sea que para existir tengo que pensar primero. Sin embargo, los teólogos africanos dicen: existo porque existimos. Yo existo porque tú existes. Yo existo porque vivo en una comunidad. Y esa comunidad, todos juntos, somos uno. A diferencia del europeo, no, yo pienso y existo. Yo pienso, pues eso viene de mí. Yo dependo de mí para existir, yo no dependo de más nadie, porque yo pensé. En estas sociedades, entre comillas, primitivas, ellos existen porque todos existen, porque la comunidad existe. No pueden existir solos. Solos no existen. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un sitio y das y no aprendes a recibir, o no estás dispuesto a aprender de esa persona o a recibir de esa persona, eso se convierte en un círculo de orgullo y de humillación. Yo estoy orgulloso porque yo doy, pero la que yo le estoy dando lo estoy humillando, porque le estoy diciendo que no sirve, que depende de mí, que nunca va a estar libre de esa dependencia. Por lo tanto, hay que vaciarse.
Hay que vaciarse para tú estar en total necesidad del que estás sirviendo también. Uno de los problemas que tuvieron los europeos cuando llegaron a América era que ellos no sabían cultivar, no sabían qué comida iban a comer aquí, y muchos de ellos se empeñaron en hacer las cosas como ellos sabían que se hacía, y murieron de hambre. Los que sobrevivieron fueron los que se dejaron enseñar por los nativos, los que aprendieron de los nativos, los que se dejaron que los nativos los ayudasen y tomaron las costumbres de los nativos para poder comer. De ahí viene el supuesto Día de Acción de Gracias, ¿no? Yo doy gracias porque me estoy muriendo de hambre y esta gente me trajo comida y me enseñó a cultivar la tierra, y me enseñó a cazar el pavo, y me enseñó a hacer esto y a hacer lo otro, porque si no. Y hay un mito bien interesante. A nosotros en la escuela siempre se nos dijo que los caribes eran caníbales. ¿Se acuerdan? Y eso los europeos, empezando por Cristóbal Colón, utilizó ese canibalismo, entre comillas, como excusa para esclavizarlo. Pero resulta que las últimas investigaciones que se han hecho, históricas, los caníbales no eran los nativos, los caníbales eran los españoles. Porque como no sabían cómo cultivar la tierra, el hambre era tan brutal que cuando mataban los indios se los comían. No solamente eso, sino se comían a los mismos de ellos en América del Sur. Y los indios le tenían terror. Y por eso muchas veces cuando los españoles llegaban a un sitio, muchos indios se suicidaban. Porque para ellos era mejor matarse que el español te cogiera y te comiera. Para que ustedes vean hasta dónde se llega por esa cuestión de humillación y orgullo, etcétera, a lo bajo que tú puedes caer. Y por supuesto, eso no lo van a decir en Europa. Anyway, eso lo vemos en la Biblia, en la historia de Jesús con la samaritana. Jesús está en Samaria, llega a este pozo, el pozo de Jacob. Los apóstoles se van a buscar, los amigos de él, que no eran apóstoles todavía, se van a buscar comida y él se queda en el pozo. Y llega esta mujer al mediodía. Nosotros vimos la historia, como dice, la mujer llegó al mediodía, tuvieron esta conversación y eso, pero lo de abajo de la historia no lo sabemos, pero si uno estudia la cultura se da cuenta. Las mujeres usualmente van por la mañana cuando está fresco a buscar el agua. Una mujer va al mediodía porque esa mujer tiene mala fama y no puede juntarse con las demás mujeres porque está sucia. Así que si la mujer iba al mediodía a buscar agua, ya Jesús sabía que si está aquí a esta hora que hace más calor, es porque tiene ya mala fama en su pueblo, ¿no? Y ahí empieza la discusión, ¿no? Empieza el intercambio. Jesús le pide agua. Y ella le dice, pero ¿por qué tú me estás pidiendo agua si tú eres un judío, yo soy una samaritana? Y ahí Jesús le dice, mira, tú tienes un marido que no es tu marido, tuviste otro antes que ese y otro, se las cantó. Yo no creo que él leyera mente. O sea, él la vio allí al mediodía y ya sabía la historia. Pero ¿qué pasa? Si venimos a ver, eso fue uno de los primeros apóstoles. Porque un apóstol es el que lleva la nueva noticia, la buena noticia. Y Jesús le habla de él. Ella va al pueblo contenta porque encontró este individuo que le dijo esto y regresa con más gente. Contenta porque Jesús le dio algo que para ella era importante. Pero ¿qué pasó? Jesús no se lo dio porque él se sentía superior a ella o porque él era superior a ella. La trató como a un igual, la trató con respeto, le pidió agua. Jesús se hizo vulnerable a ella. Ella sacó agua del cántaro, le dio agua en la copa de ella, que es su enemigo, porque ella era samaritana, Jesús era judío. Esa gente no se querían ver, donde veían los pies querían ver la cabeza del otro. Y Jesús se hace vulnerable a ella. Jesús es el primero que recibe antes de dar. Y por eso es que la relación se dio muy buena. Imagínate que Jesús hubiese llegado allí, no, yo soy el Hijo de Dios, y tú eres esto y esto y esto, y yo te voy a decir esto, y vete para allá y dilo. Ya ahí se establece una relación de poder. Yo estoy por encima de ti.
Además de eso, que Jesús era hombre. Eso de un hombre y una mujer, estar los dos solos juntos en un pozo, sin testigos. Hay algunos países del mundo que todavía te apedrean por eso. O sea que vemos cómo Jesús la trata como una igual, la trata con respeto, sabiendo que ella va a ser receptora de una buena noticia, de algo que la va a ayudar a ella a crecer y a ser más gente de lo que es, entre comillas. Pero antes que eso, Él se hace vulnerable, Él comparte con ella, no la juzga. Él va a dar, pero también va a recibir. Y eso es lo que hay que tener en mente, ¿no? Nosotros aquí en Unity, no solamente nos estamos dando unos a otros aquí, pero cuando salimos por esa puerta damos a los demás. Pero también sabemos recibir. Porque una de las máximas de Unity es que hay que saber dar y hay que saber recibir. Y tenemos que estar abiertos a recibir, porque si no recibimos, el fluir se tranca. No se tranca porque nosotros no estemos dispuestos a dar, estamos bien dispuestos a dar. Pero se tranca porque el receptor va a estar resentido, va a estar suspicaz, porque este individuo viene a darme tanta cosa y de mí no coge nada. O sea, es como si yo no tuviera nada importante que aprender de ti. Sucede mucho en los trabajos. Yo soy médico, está el conserje que va y me limpia la oficina, me saca el zafacón. Hay gente que ni le da los buenos días. Ese individuo es alguien invisible. Ahora, si tú le das los buenos días a esa persona, todos los días hablas con él, reconoces, lo miras a los ojos y reconoces su existencia. Le puedes un día preguntar, oye, ¿cómo tú sacas esa mancha? ¿Cómo tú limpias esto? Que en casa tengo este problema. Él se va a sentir bien porque te está dando. Tú estás recibiendo de él y no se siente menos que tú. Se siente igual que tú. Y eso es lo importante, porque todos existimos porque existen los demás. Dios los bendice.